Bueno, buenas tardes La a todos. presentación. En esta disertación la va a dar la doctora bioquímica especialista en bacteriología clínica, Andrea Gómez Colucci, que pertenece al laboratorio de microbiología del Hospital Iturraspe Santa Fe, a la Cátedra de Parasitología y Micología de la Facultad de Bioquímica, Ciencias Biológicas de la UNL y al Laboratorio de Micología y Diagnóstico Molecular de la UNL. La disertación de la doctora. El título es Brote de neumonía atípica en trabajadores de una unidad de cuidados intensivos. Buenas tardes, Andrea. Mucho gusto. A tu Buenas disposición tardes. y te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Lo primero que quería decir es que inmediatamente cuando a nosotros nos invitaron a la AM de la filial Santa Fe a participar de este encuentro, estábamos atravesando un brote de neumonía en el hospital y nos pareció una ocasión muy apropiada para poder contarles todo lo que estábamos atravesando con nuestros aciertos y desaciertos y la parte que por ahí no se cuenta mucho en las publicaciones, ¿sí? Tal como, a ver si pasa. Ahí está. Como Eduardo les contaba, yo actualmente trabajo en el Hospital Iturraspe de Santa Fe. El Hospital Iturraspe, si bien tiene muchos años, a partir del 2019 se reinauguró en una nueva ubicación. Por lo tanto, estamos hablando de un hospital que tiene instalaciones nuevas. Es un hospital de tercer nivel de complejidad que atiende en general a la región centro-norte de la provincia. Yo ahora lo que les voy a contar es una serie de casos que tuvimos en el hospital, eh, que consideramos un brote. Ya les voy a ir contando pasito a pasito qué fue lo que pasó. Nuestra primer paciente era una enfermera de la terapia intensiva que más o menos, el 24 de febrero consultó a la guardia por un cuadro de fiebre de 5 días de evolución, cefaleas, mialgia, dolor retrocular y vómitos. Como todos saben, estábamos atravesando un brote de dengue en ese momento. Claramente son síntomas que podrían ser compatibles con dengue. La paciente, la enfermera de la terapia, vivía en un barrio que estaba bloqueado. Entonces, lo que pasó en esa primer consulta es que fue confirmada por nexo epidemiológico como dengue. Incluso las muestras se tomaron, pero por ser de una zona en donde había casos de dengue, no fueron procesadas con esos síntomas que tenían hasta ese momento. Unos días después, ella ingresa al hospital ya con un cuadro más grave, con una neumonía bilateral que ya empieza a requerir drogas vasoactivas y ARM. En, en ese mismo momento se le realiza ya así un laboratorio. En el laboratorio no vemos alteración de las plaquetas, que era lo que por ahí pensaríamos en un cuadro de dengue. Ya empezamos a tener esa dificultad respiratoria, ese cuadro de neumonía que ya no estaría siendo compatible. Se le realizó la serología para HIV, hepatitis, Chagas, toda la serología negativa. No teníamos ninguna alteración predominante. Por supuesto que por la gravedad del cuadro, como seguía desmejorando con su tratamiento inicial empírico, que se empezó con AMS claritro por sospecha de neumonía, y además se le agregó vancomicina porque la paciente no mejoraba, se agregó vancomicina porque al ser una paciente joven que no tenía factores de riesgo, se pensó capaz que por ser personal del hospital en alguna neumonía producida por un Staphylococcus aureus. Se le tomó una muestra respiratoria, un minival. Esta muestra se procesó con FilmArray, no tuvimos ningún resultado positivo y también se le tomaron muestras de hemocultivos, urocultivo, se le realizó el antígeno urinario para Streptococcus pneumoniae eh, con resultados negativos. Por supuesto, no se descartaba, si bien estábamos en una época de baja circulación de COVID,
no podíamos descartarlo. También le realizó PCR para eso y no tuvimos resultados positivos. La muestra que el laboratorio central, aunque lo considere positivo por nexo epidemiológico al dengue, de todos modos las muestras las tienen guardadas, entonces se procesó para dengue con un resultado negativo, pero ya en esta parte estábamos con un cuadro respiratorio. En ese momento, otra de las enfermeras de la unidad de cuidados intensivos también aparece con un cuadro que lleva 10 días de evolución, que había empezado como un cuadro de fiebre, diarrea acuosa, náuseas, que se empieza a complicar también con un cuadro de neumonía bilateral, con requerimiento de oxígeno y máscara de presión positiva. Todo fue compatible en el mismo periodo de tiempo. A esta paciente, como resultados relevantes, se le hizo el hisopado nasofaríngeo para COVID y le dio positivo. El antígeno urinario para Streptococcus pneumoniae le dio positivo. Entonces, hasta el momento nosotros no sabíamos si estábamos frente a lo mismo o casos completamente independientes en donde no teníamos causa todavía. En ese mismo periodo de tiempo, nos enteramos también que otra de las pacientes, que en este caso era personal de limpieza de la unidad de cuidados intensivos, se internaba en otro nosocomio, en donde de los estudios que le realizaron, la tomografía mostró un área de consolidación con broncograma aéreo asociado a un leve derrame pleural con un patrón alveolar. También estábamos frente a un caso de una neumonía. Simultáneamente, en esos días, uno de los médicos de la terapia también comenzó con un cuadro de fiebre, mialgia, cefaleas. En ese momento y en ese contexto, medio que se autodiagnosticó como dengue. También pensamos que podía ser dengue mientras progresaba, pero al internarse esta paciente, que nosotros le decimos paciente número 1, pero en realidad todos los síntomas fueron en simultáneo, con ese cuadro de gravedad, fíjense que en este caso él también tenía una neumonía basal izquierda, insuficiencia, comenzó con insuficiencia respiratoria aproximadamente en la misma fecha, después de este cuadro de 10 días de evolución. Y cuando teníamos todos esos casos en la terapia, empezaron a pensar si realmente no tenían alguna relación, si eran todos casos independientes o si realmente no había alguna relación entre ellos, porque estaban siendo todos en el mismo momento internados con cuadros de neumonía de distinta gravedad. Hasta el momento no teníamos resultados, pero decidimos contactarnos con epidemiología de la provincia para que nos diera las pautas a seguir para identificar si realmente estábamos frente a un brote o estábamos frente a casos independientes. Pero bueno, hasta el momento no teníamos ningún resultado concluyente. Ellos inmediatamente, esto fue al mediodía, a la tarde, se reunieron en el hospital con nosotros, al otro día y realizaron una reunión con todo el personal del hospital para explicar cuál era la situación. Imagínense que para ese momento teníamos 4 pacientes que estaban todos internados, 3 en el hospital y uno en un nosocomio fuera del hospital. Y había casos que empezaban a tener, había otros casos de otro personal de la terapia que comenzaba a tener algún síntoma que no sabía si era el dengue en ese momento, empezaban algunos con síntomas respiratorios. Entonces, hicieron una reunión con todo el personal del hospital como para tomar medidas, sobre todo porque en ese momento que no teníamos diagnóstico alguno, pensamos al menos en descartar la posibilidad de que no se tratara de una legionela. Entonces, como ustedes saben, la legionela, la transmisión en general puede ser por agua o puede ser por aire o por los flujos de aire acondicionado. Entonces, epidemiología de la provincia explicó la situación, que si bien no teníamos diagnóstico, teníamos que tomar medidas al respecto porque aparentábamos estar frente a un brote de neumonía. Ellos lo que dispusieron, junto con el laboratorio y el personal de la terapia intensiva y por supuesto con la autorización y la guía del director del hospital,
es realizar un aislamiento respiratorio y de contacto de todos los casos asociados al brote, todos los casos, desde el más grave que se encontraba con asistencia respiratoria mecánica hasta los que estaban más leves. De esos 3 permanecieron en el hospital aislados en la terapia intensiva como una corte. Se suspendió el ingreso de nuevos pacientes al área de terapia intensiva. Se revisaron los aires acondicionados del sector. Como les estaba contando, el hospital tiene instalaciones nuevas que permiten que todos los flujos de aire son independientes, tienen filtro absoluto y permite cerrarlo y separarlo del resto del hospital. Aparentaba ser hasta ahora todo cerrado a la unidad de terapia intensiva. Se revisaron los aires acondicionados, se garantizó el uso de agua segura, se bloquearon los ingresos de agua en la terapia, garantizando el suministro a través de agua mineral, pero se cerraron los grifos que daban acceso a la unidad de cuidados intensivos, se realizaron revisiones ambientales, sobre todo de aquellas vías que generaban aerosoles como las duchas, eh, los dispositivos utilizados de aerosolización en las unidades de cuidados intensivos. Esas fueron las medidas que se tomaron ese primer día, que no sabíamos qué era, pero teníamos que bloquear todo y cerrar todo. Por supuesto que los pacientes que estaban internados, que eran pocos, quedaron, pero no se permitió el acceso de pacientes nuevos. Y se reforzaron todas las medidas de protección personal, tal como realizábamos cuando tuvimos la pandemia del COVID. Entonces, todos los procedimientos se iban a realizar con N95 y se revisaron y reforzaron todas las medidas de protección personal en el personal de la terapia intensiva. Tengan en cuenta de que además de que no sabíamos qué es lo que estaba pasando, contaban con personal menos en la unidad de cuidados intensivos hasta ese momento. Además, tal como se realizó en el COVID, teníamos un dispositivo armado para el seguimiento telefónico de todos los pacientes con signos y síntomas, que se tomó como el periodo para controlar a partir de la fecha de inicio de síntomas de la primer paciente. Entonces, a partir de ahí se empezaron a controlar a todo el personal y pacientes que habían estado en contacto con ellos. Además, bueno, así como fue esa primera reunión, se hicieron partes diarios a la comunidad hospitalaria, siempre en conjunto con epidemiología de la provincia, y también un soporte de salud mental al hospital, porque hasta ahí no sabíamos qué era lo que pasaba, teníamos la radio en la puerta, no sabíamos qué era lo que pasaba, pero sí que estábamos frente a un caso de neumonía y que no era habitual. Solo podíamos establecer los mismos síntomas en el mismo periodo de tiempo, pacientes jóvenes. En principio los más graves no respondían con los tratamientos habituales para neumonía. Entonces, hasta ahí empezamos a hacer un seguimiento. Este seguimiento nosotros lo hacemos a partir de la guardia del hospital, tal como lo hacíamos en el COVID. Son ellos los que se comunicaban en epidemiología, detectaba a los pacientes que tenían algún síntoma y a través de la guardia se controlaban esos síntomas, se revisaban o se le pedían estudios adicionales o de imágenes o de laboratorio según correspondiera. A partir de allí se pudieron identificar 4 casos más de personal de la unidad de cuidados intensivos. Uno era personal de limpieza, un kinesiólogo, una médica y otra enfermera, que también comenzaron con esos síntomas respiratorios, aunque se pudieron manejar de manera ambulatoria. El tratamiento sugerido, en conjunto con los infectólogos de epidemiología de la provincia, para los casos leves fue AMS Claritro. Eh, el caso inicial tenía banco en un principio, pero además se decidió agregar levofloxacina considerando la posibilidad de que estemos frente a un caso de Legionela. Bien, nosotros a partir de ahí, desde el laboratorio, hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance y comenzamos a derivar muestras de orina, de sangre y respiratorias para realizar
todas las pruebas que no teníamos disponibles nosotros, pero que estaban disponibles en el laboratorio central, siempre con su correspondiente ficha epidemiológica. Entonces mandamos para antígeno urinario para Legionela, PCR de Legionela, anticuerpos para leptospira, para antivirus, para clamidia pneumonium, que algunos de estos, Legionela, por ejemplo, está en el FilmArray, pero no sabíamos si estaba en cantidad suficiente como para que lo detecte. Clamidia pneumoniae también, micoplasma. También se mandó para influenza A y, bueno, dengue, como ya habíamos comentado. Todos estos resultados fueron negativos hasta que en el laboratorio central de la provincia, que funciona acá en Santa Fe, también tiene un sector en donde funciona el laboratorio de zoonosis. Ellos sugirieron agregar a todos estos diagnósticos anticuerpos anticlamidia. En esta primer paciente, esos anticuerpos dieron positivos con un título de 1 en 160. Entonces, nos alertaban a pensar que podríamos estar frente a un caso de citacosis. Ahora, los anticuerpos estos son anticlamidia SP, no identifican a nivel de especie, pero son altamente sugestivos. Necesitamos hacer más pruebas. Esto fue en nuestra primer paciente, entonces hasta ahí no estábamos seguros si estábamos frente a un brote, si estábamos simplemente frente a casos independientes. Para poder confirmar, constatar esto, el diagnóstico en una clamidia citachi o de una citacosis, lo que se hace es detectar, puede ser a través de métodos directos, por cultivo, cultivos celulares o reacción en cadena de la polimerasa por técnicas de biología molecular, o a través de la elevación de 4 veces el título de anticuerpos en muestras pareadas, en suero de muestras pareadas. Hasta ahí nosotros lo único que teníamos era una paciente con síntomas, eran anticuerpos positivos para clamidia SP y no teníamos ningún dato más. Entonces, inmediatamente el laboratorio, los referentes del laboratorio de zoonosis, del laboratorio central de la provincia, también se hicieron presentes en el hospital, explicaron a todo el personal de qué se trataba. Teníamos una posibilidad en esta primer paciente, de los otros todavía no teníamos nada. Entonces, se decidió también, con las muestras que teníamos, procesar al resto de los pacientes. Em, Fíjense, como les muestro acá, en estos 4 pacientes, tengamos en cuenta acá 2 cosas, quiero detenerme, que solo de 2 pacientes teníamos buenas muestras, teníamos muestras respiratorias de minival, que eran las que estaban con más gravedad. Del resto de los pacientes se pudo conseguir esputo inducido o hisopados, que no son las mejores muestras, pero era lo que teníamos disponibles. La PCR para clamidia citachi, que esto sí diferencia especies, dio detectable en 3 de los 4 casos, por eso es que hago la aclaración. Este caso que fue no detectable es una muestra que llegó más tarde, que fue un hisopado, que no sabemos si estaba en cantidad suficiente como para ser detectado. Y estos títulos que vemos acá son los títulos de anticuerpos que nos dieron. eh, el primero en el momento de los síntomas, cuando les tomamos las primeras muestras, y el segundo que ven acá es después de 21 días cuando nosotros tomamos esas segundas muestras. Fíjense que en 2 de estos 4 pacientes tenemos una conversión serológica con el aumento de título de anticuerpos en todos. Estos son los 4 pacientes que estaban internados en el hospital. Después de los 4 pacientes de los cuales se hizo vigilancia, se controlaron los síntomas, pero que se manejaron de manera ambulatoria, se los citó, ya pasados 21 días, como para hacerle los anticuerpos, y 3 de ellos dieron los títulos positivos y uno negativo. Esto solo para recordar y bueno, para remarcar un poco lo que les estaba diciendo antes de la importancia de las muestras que nosotros tomamos. La importancia no solo del tipo de muestra que tomamos, sino también del momento en el que elegimos tomar esas muestras. Porque la PCR, si no lo hacemos muy temprano, puede llegar a darnos negativo. Y bueno, los anticuerpos empiezan a aumentar después.
Con esto nosotros lo que teníamos era una confirmación de que estamos frente a un brote de citacosis. Ahora, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos síntomas, tenemos laboratorio, pero acuérdense que cuando hablamos de citacosis o esta infección zoonótica, estamos hablando de que es una infección transmitida por la inhalación de aerosoles provenientes de orina, heces, otras excreciones de aves infectadas. Es una infección transmitida de los animales al hombre. Entonces teníamos los síntomas, teníamos el laboratorio, pero nos estaba faltando el nexo, qué era lo que pasaba y por qué todos estos pacientes tenían positiva la PCR o los anticuerpos para clamidia Citachi. Como ustedes saben o recordemos, clamidia Citachi es un gram negativo intracelular que causa neumonía, según un metaanálisis reciente, causa neumonía en aproximadamente un 1% de estas neumonías agudas de la comunidad y en los pacientes internados graves representa hasta un 3%. Nosotros empezamos a buscar, por supuesto que el laboratorio de zoonosis nos fue acompañando todo este camino, no solo revisando las instalaciones del hospital, sino revisando a cada uno y las relaciones de cada uno de los pacientes. Entonces, principalmente son más de 400 aves las que pueden transmitir una citacosis, pero principalmente son los citácidos, son los loros. Entonces empezamos a buscar si no había algún lugar en donde haya loros en el hospital. Eh, Se revisaron todas las instalaciones, se estudiaron 2 loros de uno de los pacientes que hizo un cuadro leve, que tenía un loro en su casa, que era un loro sano, que no tenía nada, y otro loro era de la madre de otra de los pacientes que estaba internada, pero que tampoco encontramos ninguna asociación. Alrededor del hospital hay nidos de palomas, son otras aves que podrían transmitir, aunque bastante en menor medida, pero no podíamos asociarlo tampoco en el tiempo y tampoco se pudo constatar que se trate de palomas. Cuando empezamos a averiguar qué es lo que había pasado en esos días en el hospital, vimos que había un paciente que había ingresado días previos con una neumonía grave, un paciente joven que falleció después de 4 días en la unidad de cuidados intensivos sin un diagnóstico etiológico. Solamente se le tomaron hemocultivos, el paciente no anduvo bien y falleció. Todo el personal de la unidad de cuidados intensivos que acompañaba, que nosotros marcamos, identificamos en este brote, había estado en contacto con este paciente, principalmente esta primer paciente, que era la que venía haciendo un cuadro más grave, que tuvo dos ciclos de pronación y que había empeorado. eh, Ella fue principalmente la que atendió a este paciente. Entonces, seguimos investigando, se fueron, se fueron, se fue a la casa de este paciente, a pesar de que había fallecido, se fue a la casa de este paciente a estudiar a los contactos, a ver qué había pasado con sus familiares. Se encontró que su mujer también había tenido un cuadro de neumonía, pero había recibido un tratamiento con la MS Claritre, un tratamiento de manera precoz. Se le hicieron anticuerpos, pero en ella no se pudieron obtener resultados, aunque el periodo de tiempo había pasado mucho tiempo desde ese momento. Se revisaron los antecedentes laborales de este paciente que había sido internado y se encontró que este paciente, bueno, antecedentes laborales es algo que uno nunca pregunta y deberíamos tener más presente, sobre todo ahora que estamos hablando de una salud, de la complejidad que tiene esta relación entre el ambiente, los animales y la salud humana. Este paciente era trabajador de una empresa metalúrgica, pero esta empresa metalúrgica hacía galpones. Cuando fueron a buscar a los trabajadores en esa empresa, ellos refirieron que arriba de estos galpones habían visto nidos de loros. Si bien no se pudo constatar y no se pudo llegar a esa localización, sí ellos referían que cuando hacían los trabajos arriba de los galpones se encontraban
loros, que posiblemente hayan podido estar estresados porque siempre están sometidos, bueno, todo lo que está sometido a la construcción hace que estas aves puedan llegar a estar enfermas y transmitir la enfermedad al hombre. Hasta ahora nosotros encontramos una posible fuente, o pensamos que esta podría haber sido la fuente, aunque no lo podemos constatar porque no tenemos el diagnóstico de ese primer paciente. Pero, ¿qué pasó con todo el personal de la unidad de cuidados intensivos? Estamos hablando de una zoonosis. El principal transmisor son las aves. ¿Por qué? Nosotros tenemos pacientes internados que habían estado en contacto con el paciente, pero no con las aves. Empezamos a revisar la bibliografía y nos dimos cuenta de que en realidad la transmisión persona a persona sí está descripta, si bien son muy pocos los casos reportados, desde 1977 que ya empieza a haber reportes de que estas infecciones nosocomiales pueden ser causadas por Clamidia Zitachi. En ese momento, antes de 1986, las técnicas de diagnóstico disponibles no eran como las de ahora y no permitían diferenciar especie, entonces no quedaban confirmados. Tenemos otros casos descriptos en el año 2012 con familiares que estuvieron en contacto con un paciente. En el año 2013, en Suecia, tenemos un caso bastante similar al nuestro, en donde se confirma un total de 10 casos entre enfermeros, médicos, compañeros de planta, esposas y niños en contacto con un paciente enfermo, muy similar a lo que nos pasó a nosotros. Y en el año 2020 podríamos decir que es el primer informe sobre la transmisión persona a persona de Clamidia Zitachi que se hizo en China. Ellos lo que hicieron fue estudiar a todos los contactos de trabajadores de una industria que habían estado en contacto con aves y habían desarrollado citacosis. Se estudiaron a todos los familiares, contactos secundarios y terciarios, y se pudieron identificar que pacientes incluso que no habían estado en contacto con aves, e incluso que había casos asintomáticos. Ellos lo hicieron por estudios metagenómicos. Entonces, podríamos decir que son los primeros indicios de que sí realmente existe esta transmisión interhumana de citacosis y tendríamos que tenerla en cuenta, o mucho más en cuenta. En cuanto al tratamiento de elección que nosotros elegiríamos para una citacosis, estas son guías de la SAI del 2024. No hay estudios randomizados, ensayos clínicos randomizados que nos puedan decir claramente cuál es el tratamiento, pero sí el tratamiento de elección que más se usa es doxiciclina. ¿Qué es lo que pasa? No está disponible la formulación intravenosa. Nosotros en nuestros pacientes habíamos empezado con MS Claritro para los cuadros leves, todos evolucionaron bien, entonces ese esquema lo completaron. Se había agregado levofloxacina por esta posibilidad de tener una legionela en un primer momento. Anduvieron todos los pacientes bien, evolucionaron bien. Solo a nuestra primer paciente, que era en la que peor estado se encontraba, se le agregó en el tratamiento, se continuó el tratamiento con doxiciclina por vía oral. La buena noticia es que todos nuestros pacientes se encuentran trabajando, todo el personal ahora está trabajando, todos se encuentran en buen estado de salud y se les realizó el tratamiento apropiado eh, sin querer. Bien, nosotros queríamos destacar que en nuestro caso estábamos atravesando una situación, un brote de dengue en la ciudad, entonces es muy frecuente que estas situaciones, que estas neumonías, que estos casos estén subestimados. Les quería mostrar, por ejemplo, cómo fue, esto también es de Santa Fe, cómo fue en la época del COVID, cómo quedó subdiagnosticado. En este caso es una revisión, un artículo en donde se manifiestan en un periodo de 45 días 4 casos de citacosis en Santa Fe, que en principio se pensaron que se trataba de COVID,
y no se tuvo presente en esa primera instancia la posibilidad de que se trate de una citacosis. En este caso, que fue en la ciudad, todos tenían una asociación, un contacto con aves y eran casos independientes. Pero me pareció importante traerlo a colación porque son neumonías que están siendo diagnosticadas. En un 50% no se diagnostican estas neumonías. Entonces, resumiendo un poquito lo que les conté hasta acá, nosotros les presentamos este primer brote de neumonía en el hospital en neumonía por clamidia Zitachi en trabajadores de nuestra unidad de cuidados intensivos. 3 pacientes pudieron ser confirmados por PCR. 2 pacientes de esos 4 primeros que teníamos tuvieron conversión serológica. Uno de ellos era el que había tenido la PCR negativa. La secuenciación del gen OMPA en 2 de los pacientes nos dio para genotipo A. Se pudo hacer en 2 por el ADN que teníamos de las muestras que pudimos obtener. Y 7 de estos pacientes nos dieron anticuerpo positivo, IgG positivo. Entonces, finalmente, como para ir cerrando, lo que nos parece importante destacar de todo esto es un diagnóstico temprano es importante. Nos planteamos si nosotros hubiéramos tenido el resultado de ese primer paciente, si los tiempos no hubieran sido diferentes, si el film array incluiría clamidia Zitachi, si no lo hubiéramos tenido en esa primera instancia. El, además, reforzar las medidas de protección respiratoria que un poquito vinieron abajo después de los brotes de COVID. Además, estábamos en una época que es verano, en donde disminuye un poco el uso de elementos de protección personal, que tenemos que reforzarlos siempre, tenerlos en cuenta. Además, para destacar, todos los pacientes que estuvieron internados no tenían el esquema de vacunación completa, si bien tenían vacunas para COVID, no tenían el esquema de vacunación completa, entonces también ahí nos dificultó en un inicio, el diagnóstico diferencial. Y por supuesto, lo más importante, y por lo cual nuestros pacientes pudieron evolucionar bien, fue porque eh, realizamos un trabajo interdisciplinario por tener, así como bueno, la jornada lo amerita, este laboratorio en la ciudad de Santa Fe, por tener contacto cercano. Eh, Cuando hablamos de discusión federal de casos clínicos, nos pareció muy importante traer a colación eso de que si no hubiera sido por la colaboración rápida, porque en horas teníamos epidemiología de la provincia, el laboratorio de referencia de zoonosis al laboratorio central, si no hubiéramos tenido todos esos actores, por supuesto que después todo se mandó a confirmación al Malbrán, pero con otros tiempos, no hubiera sido posible el poder llegar sobre todo a resolver clínicamente eh, a estos pacientes, que estos pacientes que además, bueno, por supuesto que eran compañeros de trabajo. Y bueno, ahora para terminar los escucho y bueno, todo lo que quieran agregar, todo lo que quieran compartir, estamos a su disposición. Muchas gracias. Excelente disertación, Andrea. Muy interesante Ahora sí los todo, escucho. muy pero muy interesante. Para destacar, como vos lo hiciste, el trabajo en conjunto, el de ustedes, el de Epidemio, el del Laboratorio Central. Todo lleva a un conjunto para llegar a un diagnóstico rápido. ¿En cuánto llegaron al diagnóstico? ¿En Mira, 24, 48? en, nosotros en 24 horas ya teníamos los anticuerpos de clamidia, por lo menos teníamos cómo seguir o cómo tratar ese caso que estaba grave. Y ya en 48 horas teníamos todos los preliminares. Después, sí, todo lo que fue secuenciación, que eso sí se mandó al Malbrán, eso llevó un poco, pero resuelto en 48 horas. Ya teníamos un diagnóstico probable, todos los pacientes tratados. Y bueno, por supuesto, yo se lo fui contando así porque fue como nosotros lo fuimos viviendo, pero, pero sí, después ubicar el paciente y todo eso nos llevó más, pero todo en 48 horas ya estaba resuelto. Una pregunta. Sí.
¿Se hubiera podido evitar si los trabajadores de la salud en terapia hubieran usado barbijo? Eso no lo sabemos. Sí se Eso no lo sabemos, usa, ¿no es cierto? No. pero seguramente no con, no con las Nunca, precauciones que tomábamos en el nunca vamos COVID. a ver la verdad. Sí Sí, se sí, usa para los te procedimientos entiendo. que Y generan además, aerosoles, pero tal vez la carga era demasiada, eso no lo sabemos, pero sí todos. Lo importante fue que era muy notorio que fue muy restringido en el tiempo y en la unidad de cuidados intensivos. No, el hospital está muy sectorizado, entonces se pudo bloquear esa área sin tener que cerrar el hospital. Al principio, cuando pensábamos que podía ser legionela, eh, entiendo. que nos permitió bloquear las instalaciones de esa área. Pero aún siendo, porque vos sabés que los aire acondicionados, eh, a nivel de terapia, lo que debería ser, deberían ser con extracción al exterior, no que Sí, recirculen. Y la gran mayoría son de recirculación, es decir, que el aire interno lo va enfriando, pero no es que lo renueva. también, bueno, no lo dije acá porque no era legionela, pero sí se tomaron muestras ambientales en una primera instancia, todo para derivar al Malbrán en el caso de que, bueno, el resultado hubiera sido otro. Sí, 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 sí. No, indudablemente que a Legionera no lo podían descartar de entrada, era una posibilidad, y más por la sintomatología de las neumonías que tenían. Lo que vi que el laboratorio no tenía las enzimas, cuando pensaron en dengue, las enzimas tocadas, ni los blancos tampoco. No, en un momento sí la paciente empezó a tener falla hepática, pero bueno, en general estos tratamientos a las 48 horas empiezan a hacer efecto, pero ahí fue que se empezó a fallar, pero no en el laboratorio de ingreso de ella. Y otra cosa Automáticamente que, cuando llegó con un cuadro respiratorio se descartó esa posibilidad y empezaron a buscar para otro lado. y otra cosa que también veo que vos mostraste es no quedarse en un filme radio. Hay un montón de otras cosas Sí. en las cuales se puede pensar. Y nos ayudó eso, el tener el contacto cercano con todos los referentes de los laboratorios y Exacto. mandar para todos lados, que el resultado estaba enseguida y ellos sabían que estábamos frente a esa situación y nos pudieron resolver. Otra cosa que no dije acá, y bueno, porque en realidad en el área metropolitana de Buenos Aires, en marzo de este año también, ellos notaron un aumento en los casos de citacosis asociados a neumonías no filiadas, que en realidad el diagnóstico realmente puede estar subestimado. Y tenemos que empezar a pensarlo más en estos pacientes jóvenes que no responden con los tratamientos habituales aunque no tengan el nexo epidemiológico tan claro. Sí, sí, indudable, indudable, porque eso nunca fue verificado en el paciente inicial, en el paciente que falleció. Toda una suposición. Sí, sí. Bien, Todo producto de la investigación después, bueno, de epidemiología sobre todo. Eh, si bien todos orientamos la sospecha hacia ese paciente, porque era el único que había entrado en ese periodo de tiempo, bueno, no se pudo constatar. perfecto. Griselda, ¿tenés preguntas en el chat? Eh, Aparentemente, por ahora no tenemos preguntas, pero un caso súper interesante. Más que veo que todos tenían neumonía, en- y además casi se van para otro lado, porque una paciente tuvo COVID. Sí. Bueno, eso fue lo que en principio nos desorientó un poco, que
Una que era transmitido por aves, no teníamos las aves, y otra fue eso de que, bueno, ella sospechamos o pensamos que quizás sí tenía un cuadro de neumonía o empezó como un cuadro de neumonía por otra cosa, pero la PCR de ella dio positiva. Eh, Así que evidentemente también estaba solapado. Y más del dengue. Y el dengue, por supuesto. Pero en ninguno de los casos, todos los casos se les hizo el laboratorio para dengue y en ninguno de los casos fue, pero cuando empezamos a mirar la citacosis empieza así, la mayoría de los cuadros hacen esos cuadros de fiebre, cefalea, mialgia, que te puede hacer confundir y no es infrecuente, sobre todo eh, por esta estacionalidad que tiene, que es más primavera-verano, de que se superpongan esos síntomas con cuadros de dengue. Y bueno, esto de que también por una cuestión de costos y reactivos, eh, esta definición como positivo por nexo epidemiológico nos confundió un poco en una primera instancia. Exacto. Bueno, acá en el chat te mandan felicitaciones, muy buena presentación. César, felicitaciones a Andrea, muy buena la investigación en conjunto. Ana María, excelente presentación, buen trabajo. Gladys, muy interesante la presentación, felicitaciones. Luciana Asanza, una consulta, ¿se realizaron análisis de citacosis a las aves? Creo que vos dijiste que sí y que dieron A las que negativos. estaban relacionadas a los pacientes del hospital, al personal del hospital, sí, a esas que estaban relacionadas al trabajo del paciente fallecido, no, porque había pasado mucho tiempo y no se encontraron. Fue como a los 20 días que fueron ahí y ahí ya no se encontraban las aves en el trabajo. Se sospecha que pudo haber sido en su lugar de trabajo, pero no, a esas aves no se las pudo estudiar. Tampoco los palomares que hay en el hospital porque son muchos. El hospital está renovado casi a nuevo, vos Está me dijiste, ¿no renovado, es cierto? eso sí, por eso es que, bueno, antes había más palomas y además, bueno, la citacosis está mucho menos asociada a las palomas, pero consideramos esa posibilidad, pero era muy restringida a la unidad de cuidados intensivos solamente, no al resto del hospital. También se revisaron todas las instalaciones, que no haya aves muertas, que no haya nada, y eso no se encontró. Eh, y bueno, también que no lo mencioné, bioingeniería, mantenimiento, también ellos estuvieron recorriendo el hospital con la gente de zoonosis, del laboratorio y los médicos de la unidad de cuidados intensivos como para identificar posibles focos y no se encontró nada. Veo que también se manejaron a nivel grupal en el tratamiento de cómo manejar al personal dentro del hospital que no entrara en pánico, porque veo que tuvieron también un Teníamos soporte muchos de salud mental. dispositivos prearmados de lo que fue la pandemia, entonces ya teníamos más o menos quién hacía cada función y por supuesto que con epidemiología que nos guiaba, pudimos organizar mejor y bueno, el laboratorio que sí, siempre es como un eje central a la hora de derivar muestras, de hablar con el paciente, con el médico, con la guardia, y no, que no entren en caos. Sí, sí, sí. Me llamó la atención el soporte de salud mental que algunas veces está pero no se involucran en el hospital y otras veces Eh, sí, hacen porque una función muy importante. también era todo el mundo llamando, sabían que algo pasaba en terapia, pero no sabían qué, y tenían 7 compañeros que eran un poco más, porque ellos fueron identificados en el brote, pero había otros con síntomas que eran asociados a dengue o otra cosa, y bueno, tenían la mitad de la terapia internada. Bueno, acá tenemos dos chats, muy buena investigación de Karen, María Elena, muy buena, muy interesante, felicitaciones, Maximiliano, Gabriel, excelente Andrea, clarísimo cómo se fue estudiando, felicitaciones, Luciana, gracias, excelente presentación. Bueno, ¿Preguntas? están todos, les ha gustado a todos, me alegro, excelente tu presentación, creo que deja mucho
para pensar de cómo trabajar en conjunto, de dar los pasos, el laboratorio como eje central, tomando las muestras, derivando, haciendo lo que uno tiene a mano, reconfirmando en los laboratorios de tercer nivel y después en el Instituto Malbrán, como se hizo. Y la verdad que el diagnóstico ya 24, ya la sospecha, ya tener todo en marcha en 48, eso fue lo que lo salvó a los pacientes, me parece. El tratamiento que le dieron a MS, Claritro, más Levo, como dijiste vos. AMS Clarito a los casos leves, Es- y a la que estaba y afectada. Levo se le agregó y después a la que estaba más grave sí se le agregó Doxy, pero bueno, vía oral por sonda nasogástrica. Bueno, lo importante es que no falleció. No, 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 está perfecto, está trabajando, están todos bien. Porque además Y bueno, de nosotros haber estamos a la sido, espera de los estudios metagenómicos, que era lo que se mandó para hacer, pero bueno, eso es muy dependiente de la calidad de las muestras y el tiempo en que nosotros lo mandamos. Entonces, eso también es de destacar, de tener en cuenta esas primeras muestras. Capaz que las podíamos mandar también para clamidia Citachi en estos pacientes jóvenes con cuadros graves. No esperar a descartar COVID, a descartar influenza, a descartar todo y después mandarlo. Que es lo que muchos sugieren, en empezar a considerar, por todos estos cambios ambientales que hay, empezar a considerar también esa posibilidad y bueno, tomar mejores muestras y pensarlo de entrada. pero no es tan fácil. No. Y ellos, porque bueno, al ser un brote o ser muchos pacientes juntos, se le dio más relevancia, pero por ahí, cuando son pacientes aislados, queda un poco más perdido. Esos estudios metagenómicos lo mandaron a Malbrán. Todo el Malbrán. Eso lleva un poco más de tiempo. Lo que sí pudieron identificar en las secuenciaciones, que sí los dos que pudieron secuenciar, se trataba de genotipo A, que es el que está más asociado a loros. A los logros. Ujú. Bueno, si veo, vamos a ver el chat. María Fernanda, excelente. Bueno, aparentemente no va a haber más preguntas. Te agradezco, te felicito, el caso es muy bueno. Y bueno, los saludamos a todos y les agradecemos que hayan estado presentes. Bien, Muchísimas muchas gracias a gracias. todos y gracias por participar, Andrea. Felicitaciones. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego, gracias a todos. Buenas noches.